manhã eu canto. Buenos días, hermanos y hermanas. Todavía con un poco de preocupación en relación a la asistencia. En este periodo de frío suele bajar un poco la asistencia, pero está más de lo que nosotros generalmente esperamos. Así que motivamos a los hermanos a recordar que el domingo es el primer día de la semana, es el día que el Señor nos da a nosotros para venir ante su presencia y rendir culto de adoración y manifestar nuestra gratitud al Señor. El Señor mismo apartó este día para que nosotros pudiéramos descansar, pero sin dejar de venir ante su presencia y darle gracias por su bondad, misericordia con nosotros. Amén. Es interesante notar que nuestro corazón se alegra lo que venimos cuando llegamos, cantamos alabanzas al Señor, cantamos. También existe un momento importante que es el momento de escuchar cuando Dios habla con nosotros. Y no hay nada mejor que escuchar la voz de aquel que nos ama, nos ha comprado para sí mismo con su propia obra en la cruz, para darnos un lugar en su presencia eternamente. Nosotros terminamos a poco una serie de estudios que nosotros intitulamos Restaurando la visión de Dios para su iglesia. Fueron 14 lecciones. 14 lecciones de las cuales, al parecer, 2 o 3 hermanos lograron hacer todas ellas. Y nosotros nos alegramos con estos hermanos que lograron cumplir todas las lecciones, y rogamos al Señor porque aquellos que no lograron terminar puedan también completar las lecciones que faltan. Es importante que nosotros todos tengamos presente y podamos participar del desarrollo y crecimiento de la iglesia. La máxima del curso fue esta. En el último nosotros recibimos un marcador de texto que decía: cada miembro un ministro, cada hogar una iglesia. Esta es la visión de Dios para la iglesia. Cada uno de nosotros somos ministros del Evangelio. Somos embajadores de este Evangelio del Señor Jesús. Pero cada una de nuestras casas es un brazo de la iglesia. Esto es la visión de Dios desde el principio para su iglesia. Y si nosotros pensamos de esta forma, luego en la secuencia nosotros vamos a tener capacitación de liderazgo, pero antes vamos a complementar esta visión que hemos tenido de Dios para la iglesia con una serie de sermones y estudios en el libro de historia de la iglesia. ¿Cuál es el libro de historia de la iglesia? Hechos. Es el libro que es llamado de histórico en el Nuevo Testamento, y es en donde tenemos nosotros todos los relatos de cómo funcionaba la iglesia primitiva. La primera iglesia que existió, que era dirigida por los apóstoles del Señor Jesús, se llamaba iglesia primitiva. Era dirigida y gobernada por presbíteros. Y la palabra presbítero significa anciano que gobierna. Por lo tanto, nosotros tenemos ahí algunas lecciones importantes en el libro de Hechos. Este libro es llamado no solamente Hechos, sino que Hechos de los sacerdotes, ¿no es cierto? Apóstoles, verdad. Hechos de los apóstoles. Es verdad que si nosotros pensamos de esta manera, Hechos de los apóstoles es la designación común de este libro, y nosotros entendemos que no es completamente justo el nombre Hechos de los apóstoles. El libro de Hechos es un cuadro.
Es como nosotros pudiéramos poner en la pared una pintura de cómo funcionaba la iglesia. Es emocionante el alcance de la historia de los primeros cristianos, pero en realidad Hechos de los Apóstoles no hace justicia plena al nombre, porque a pesar de que menciona luego en los primeros capítulos el nombre de todos los apóstoles, en realidad fuertemente vamos a encontrar la vida de Pablo y Pedro en el libro de Hechos. Pero nosotros podemos entender que Hechos de los Apóstoles es más la acción de Jesús por medio del Espíritu Santo, llevando, dirigiendo la vida de la iglesia. Es la conexión histórica de la iglesia cristiana con la persona de Cristo, con el crecimiento de esta iglesia en el primer siglo. Lucas no nos dice todo lo que hicieron los apóstoles. Obviamente aquí están Pedro y Pablo, los que son destacados en su ministerio, pero existieron los otros apóstoles y que no están mencionados acá. Entonces es interesante que incluye aquí los detalles primeros del desarrollo de esta iglesia, revelando a nosotros los cristianos y a la iglesia en todas las instancias y en todos los tiempos, que por medio de este libro conocemos la acción de Dios en Cristo Jesús por medio de los apóstoles. Y en realidad es el segundo volumen de una obra escrita por este médico, llamado por los mismos apóstoles de el médico amado. Lucas, que escribe el libro de Hechos, era un médico y era llamado de médico amado, y él acompañó a Pablo en los viajes misioneros de Pablo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente estas realidades. Lucas retrata las tensiones, las persecuciones, los problemas, las realidades enfrentadas por los apóstoles y principalmente, como hemos dicho, por Pablo y Pedro. Cuán grande sería la falta de la iglesia sin el material de Hechos en el capítulo 3. Sin el material de Hechos en el capítulo 1 y 2, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la vida de esta iglesia, capacitándolos para desarrollar los ministerios que Dios estaba dando a la iglesia para cumplir la misión de anunciar a Cristo a todas las naciones del mundo. Hechos es un libro importante para personas de todas las situaciones, de todas las culturas, de todos los tiempos. Es absolutamente importante destacar que, como estamos diciendo, el título no hace tanta justicia así, porque es más la acción de Dios en la persona de Cristo por medio de los apóstoles, direccionados por el Espíritu Santo. Entonces, los hechos de Jesús por medio de la iglesia en el poder del Espíritu Santo es lo que revela, lo que nos enseña el libro de Hechos. O más, simplemente podríamos decir la continuidad del trabajo de Jesús por medio de su iglesia. Entonces el libro de Hechos es la continuidad del trabajo de Jesús por medio de su iglesia. En este caso, el tema estaría en pleno acuerdo con el libro. La continuidad del trabajo de Jesús por medio de su iglesia. Esto es lo que va a representar para nosotros el título, Hechos de los Apóstoles. Es la continuidad del ministerio de Jesús o del trabajo de Jesús por medio de su iglesia. Y si nosotros entendemos que Hechos es y tiene y lleva esta realidad, nosotros ya mencionamos acá, pero es importante destacar quiénes fueron o quién fue que escribió el libro de Hechos. Luego, en el primer periodo, en el primer aspecto, en el primer capítulo de Hechos, el autor escribí el primer libro, oh Teófilo, relatando todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahora, él está haciendo el segundo relato. Lucas, quien escribió el Evangelio de Lucas, lo escribió solo para anunciar el Evangelio a una autoridad, que era amigo suyo.
De hecho, de los evangelios, de estos anuncios, 30% de este relato más fuerte de la iglesia fue escrito por Lucas, y él escribió solo para evangelizar a una persona. ¿Cuánto tiempo es que Lucas gasta escribiendo estos libros? El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Lo escribió solo para evangelizar a un amigo suyo que se llamaba Teófilo. Era una autoridad. Y si nosotros, como recién mencionábamos aquí en un otro periodo dentro del curso Restaurando la Visión, esta realidad de que Lucas escribe el Evangelio de Lucas y el Hechos solo para evangelizar plenamente a un amigo suyo, está también el propósito de Dios inspirando a Lucas para escribir la historia de cómo funcionó, de cómo se desarrolló la iglesia en los primeros siglos. El libro de Hechos indica claramente qué es y quién es su escritor. Hay un consenso general de todos los que son estudiosos de la Biblia que Lucas es el autor. Y es interesante que él se identifica aquí en este inicio de capítulo, aunque él no menciona su nombre, pero él se identifica, alega haber sido un compañero de viaje de Pablo. Al leer el libro de Hechos es posible notar el pronombre nosotros. Y en varios pasajes de Hechos, él utiliza esta expresión nosotros. Y por toda la segunda parte del libro de Hechos, desde el capítulo 16 hacia adelante, nosotros vamos a encontrar Lucas utilizando la primera persona y el pronombre nosotros. En la primera persona del plural indica que el escritor fue uno de los participantes en determinados eventos del ministerio de Pablo. Además, el primer versículo del libro hace referencia al primer libro del autor, que es Lucas. Y noten un detalle interesante aquí, como estaba diciendo, cómo él utiliza la primera persona. Él dice en un capítulo más adelante, él va a decir: por la noche sobrevino a Pablo una visión en la que un varón macedonio estaba de pie y le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que tuvo la visión, de inmediato buscamos partir hacia este destino, incluyendo o entendiendo que Dios nos había llamado para ellos, para anunciarles el Evangelio. Está en el capítulo 16, versículo 9 al 10, cuando Lucas está diciendo que él estaba acompañando a Pablo y que Pablo había tenido una visión, y cuando Pablo tuvo esta visión, ellos inmediatamente partieron. Aquí Lucas está diciendo que él estaba presente. Y luego él va a decir en otro versículo: estos nos precedieron esperándonos en Troas. Entonces, de los días de los panes asmos, navegamos de Filipos y en 5 días fuimos hacia ellos, en aquel puerto donde pasamos una semana. Luego en otro versículo Lucas va a decir: cuando se decidió que navegábamos a Italia, entregaron a Pablo y algunas otras personas presos al centurión llamado Julio. Entonces Lucas ahí se identifica como el autor del libro de Hechos y aquel que era compañero en el ministerio de Pablo. Hagamos una pausa acá por entender esta realidad. Dios en Cristo, he repetido este detalle muchísimas veces acá en esta iglesia, y espero que los hermanos tengan esto presente para anunciar el Evangelio cuando vayan a compartir el Evangelio. Dios en Cristo Jesús, desde la eternidad, decidió crear todas las cosas, creó todas las cosas, hizo el universo, hizo todos los seres vivos. Y cuando Dios hizo todas estas cosas, Dios hizo un análisis y dijo: está muy bueno. Estaba muy bueno, pero no estaba completo. Y Dios entonces dijo: hagamos al hombre.
Pero hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Primero, que es eterno como Dios es eterno. Segundo, que tenga la capacidad de administrar, de criar cosas, que tenga la capacidad de amar y ser amado, pero que tenga la inteligencia para razonar. Y pongamos a este hombre para ser el vicerregente, el vicegobernador del mundo. Dios creó el mundo y lo puso en la regencia del hombre. Y Dios le dio a este hombre algunos mandatos llamados el primer pacto de obras. Y Adán sí, en este momento era la persona que si él cumpliera todo lo que Dios había dicho, tendría siempre la redención, la gracia de Dios basada en su vida. Y él podría vivir eternamente, incluso siempre obedeciendo a Dios, sin participar de dolores, sufrimientos, problemas, enfermedades y otros detalles. Pero Deus havia dito que no dia que Adão pecara ou decidiera desobedecer a Deus, entraria pecado no mundo, entraria muerte no mundo, entraria tragédias no mundo. E hoje dia, quando existem todas estas coisas no mundo, algumas pessoas querem culpar a Deus. E algumas pessoas querem dizer, se Deus é bueno, ¿por qué permite que esto pase? E Deus já contestou essa pergunta. Porque Deus não miente. Deus não é, como disse mesmo na Bíblia, não é homem para mentir. Deus cumpre sua palavra. Se Ele deixara de cumprir sua palavra, não seria um Deus em que podamos confiar. Ele dijo, en el dia que ustedes desobedezcan, ciertamente morrerán. La muerte entró en el mundo por meio del pecado de nuestros primeros padres. E é absolutamente interessante que desde este momento, que Deus viene e habla com Adão, Deus diz, maldita es la tierra por tu culpa, Adão. Sin embargo, esta tierra que está bajo maldición y que por esto enfrentamos todas las catástrofes que enfrentamos en el mundo, consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. El hombre ahora estaba perdido, el hombre ahora estaba apartado de Dios, imposibilitado de acercarse a Dios. Todo estaba perdido, todo se había perdido. Sin embargo, en este entonces, en este mismo momento, Dios hace una promesa. Y la promesa de Dios es que Él restauraría y que Él arreglaría y consertaría el error terrible que cometió el ser humano, que es de llevar muerte a toda la raza humana. Y este error del hombre, del primer hombre que llevó la muerte, dolores, enfermedades, violencia, problemas a todos los humanos, alcançou o ser humano de tal forma que nós hoje dia vemos pessoas que com a marca do tempo vão morrendo-se e vão envelhecendo, e as marcas do tempo vão chegando e a aparência vai cambiando. E a promessa de Deus passa por todo o Antigo Testamento, sendo ilustrada por meio de Noé, por meio de Moisés, por meio de vários outros homens, por meio de Gideón, por meio de José, por meio de Davi, por meio de vários outros personagens bíblicos, até chegar em Juan el Bautista, que anuncia que aquela promessa de Deus hecha a Adão está sendo cumprida. E se todo no Antigo Testamento apontava para este Jesus, agora Jesus vino, ressuscitou depois de haver passado por la cruz, depois de haver sepultado, el terceiro dia, o Senhor ressuscita. E Ele dá a seus discípulos uma grande missão. Agora que todo o que Deus havia prometido estava cumprido, agora que a raça humana que estava acostumbrada ao fracasso, que estava acostumbrada com a vergüenza, com a impossibilidade de acercar-se a Deus, tiene de novo a esperança de ser restaurada. El Redentor nació. El Senhor Jesús, sendo el mismo Deus, nunca deixou de ser Deus, pero se hizo hombre. Se hizo hombre para darnos a nosotros, ser para nosotros representantes delante de Deus. E quando o Senhor Jesus cumpre seu ministério, depois de haver passado por la cruz, Ele chama a seus discípulos e diz, vayan por todo el mundo e anuncien el Evangelho a todas as pessoas, los que quieran escuchar e a los que também não quieran escuchar, anuncien el Evangelho a todo el mundo, para que nadie absolutamente tenha a excusa de dizer um dia, Senhor, nunca supimos que era necessário creer que Tu és Deus.
Nadie va a tener esta excusa y por esto el Señor Jesús dijo: vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a todas las personas y ahí vendré yo otra vez. Y ahí la restauración será completa. Ahí ya no aparecerá dolores, ya no habrá pecados, ya no habrá llantos, solo alegría en la presencia de Dios. Ya no habrá muertes, ya no habrá enfermedades. Las marcas del tiempo ya no nos alcanzarán. Los dolores en la columna ya desaparecerán. Por aquellos que andan así, cojeando, ya estas cosas no van a pasar. Aquellos que eventualmente se dejan mandar, ya no va, porque el mandato será perfecto. ¿Cierto, Antonio? Es interesante que Lucas escribe el libro de Hechos para renovar esta esperanza. Y los discípulos de Jesús comenzaron esta iglesia. Y lo que hace el escritor de Hechos es relatar, dejar marcado, guardado todo lo que aconteceu e como funcionou esta igreja, para que nós hoje dia tenhamos a claridade de saber como deve funcionar a igreja, que foi imediatamente dirigida por el mesmo Senhor e por seus apóstolos. Porque, queridos, se há uma realidade que devemos estar com cuidado em ela, é que em la medida que os dias de aquele momento de los apóstolos se vão alejando, gradualmente também as pessoas se vão alejando da verdade e do verdadeiro compromisso com Deus. Porque em aqueles dias, todos os hermanos da igreja, não eram alguns, eram todos, irmã Teresa, estavam dispostos a dar suas próprias vidas, obedecendo ao Senhor. Estavam dispostos a poner Deus em primeiro lugar por sobre todas as coisas. E é por isto que a igreja explotó e cresceu assustadoramente, porque todos os hermanos estavam absolutamente dispostos a dar suas vidas, se for o caso, contanto de que Deus estivesse em primeiro lugar em suas vidas, e suas casas sempre foram um braço da igreja do Senhor. E como o Senhor Jesus havia dado a estes discípulos a responsabilidade de que a igreja chegara ao mundo inteiro, eles alcançaram. Eles cumplieron esta misión. Es por esto que el Evangelio llegó a nosotros hoy. Nosotros solo tenemos gracia de Dios porque estos hombres dieron sus vidas para que este Evangelio de Cristo fuera anunciado. Aunque Dios es el que completa esta obra, Él siempre va a usar personas que se disponen. Y estos hombres del primer siglo tenían claro esta realidad. E hoje dia, na medida que os dias passam, os anos passam, mais lejos quedamos deste evento, as pessoas menos compromisso têm com Deus. São tantas as coisas que quitam o lugar que deve ser de Deus em nós e em nossas vidas, que a vezes nós deveríamos avergonzar-nos quando comparamos nossa vida com a vida destes primeiros irmãos. Eles estavam diariamente pendientes de aquilo que deveria ser como hijos de Deus, pessoas compradas por el Senhor. E Lucas nos ensina a nós estas realidades. Para quem Lucas escreveu o livro de Hechos? El tema de la fecha, el lugar y el origen de los hechos de los apóstoles sigue en debate con mucha gente, muchos estudiosos hasta hoy día. Sin embargo, en lo que se refiere a su destino, a los destinatarios, Lucas no dejó ninguna duda. En el versículo de apertura, él dice que escribió su libro para un hombre llamado Teófilo. El mismo que había recibido un libro sobre la vida de Jesús. Él dice: escribí el primer libro, oh Teófilo. No puede haber duda de que se refería al libro que conocemos como el Evangelio de Lucas, que conocemos el prefacio del Evangelio de Lucas, también en el capítulo de Lucas 1, del 1 al 4. Lucas afirma claramente su propósito de escribir el Evangelio, pero no está claro quién era esta persona. Excelentíssimo Teófilo, disse ele. Alguns intérpretes creem que Teófilo aqui significa querido de Deus ou amado de Deus. Esse é o significado do nome Teófilo, querido de Deus ou amado de Deus. Se refere a uma pessoa de posição oficial em el orden sociopolítico romano.
es como que usted ve el título de Félix, por ejemplo, en Hechos 23, en Hechos 20 y algunos versículos siguientes, esta realidad de que él va mencionando y era una autoridad. Así es probable que Lucas tenga destinado su obra en 2 volumes a un representante oficial del Imperio Romano. De todos modos, este Teófilo, amado de Dios, era un creyente en Cristo. Estos 2 volumes escritos por Lucas confirmarían la idea de instruir a Teófilo, así también como la iglesia de Cristo en todos los tiempos. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a gastar tiempo para instruir, para orientar, para dar conocimiento a un amigo de toda la obra de Cristo en los mínimos detalles, solo para que esta obra de Cristo convenza el corazón de aquel amigo a rendirse a los pies del Señor? Lucas tuvo el cuidado de hacer todas las investigaciones posibles, tuvo el cuidado de acompañar a Pablo en todos los viajes misioneros de Pablo, y tuvo el cuidado de anotar cada detalle y después escribir a su amigo, solo para que él tuviera el conocimiento completo, sin ninguna mancha, sin ningún problema de cómo es la acción de Dios en la vida de su pueblo. Debemos aprender con la lección de Lucas, de tener el mayor cuidado, gastar tiempo, esfuerzo, investigación, para que nuestros amigos conozcan a Cristo. Hoy día nosotros damos por sentado que invitarlo a la iglesia ya es suficiente. Pero nosotros no pensamos en general que Él va a escucharnos más a nosotros mismos que el pastor que Él nunca conoce y que Él está viendo por primera vez. El corazón va a estar mucho más abierto para escucharnos a nosotros como amigos, ¿o no? Pero a veces nosotros pensamos que la predicación que tenemos en la iglesia es más poderosa que nuestras propias palabras. ¿Sabe por qué? Porque a veces nuestro testimonio es diferente de las palabras que lo mencionamos a ellos. A veces le decimos a nuestros amigos cosas y nuestros amigos miran nuestra vida y no ven aquellos que estamos diciéndole a ellos. A veces nosotros decimos a nuestros amigos que amamos al Señor y que servimos al Señor, y ellos miran a nosotros y no ven estas cosas en nosotros, y obviamente por eso no creen. Pero Lucas aquí tiene el cuidado de escribir todos los detalles de esta realidad en la vida suya misma y de Pablo, para llevar gracia y bendición de Dios a su amigo Teófilo. ¿Qué significa Teófilo? Querido de Dios o amado de Dios. Y si él escribió con este objetivo para esta persona, ¿cuándo? Escribió Hechos. Como decía yo recién, hay mucha discusión sobre la fecha del libro de Hechos. Fue escrito por los propios acontecimientos que va redactando en estas fechas, y estos acontecimientos que Lucas va redactando aconteceron alrededor del año 30 y 63 después de Cristo. Alrededor del año 30 y 63 después de Cristo. Ayer mismo, ¿no es cierto? Actos probablemente se haya escrito en Roma durante los 2 años en que Pablo permaneció preso en la capital del Imperio Romano, o sea, entre el año 59 y 61. A lo que todo indica, el libro de Hechos fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Si hubiera ocurrido antes de este periodo, obviamente, seguramente estaría ahí, porque Lucas era quien acompañaba de muy cerca, ahí al lado, el ministerio y la vida de Pablo. Entonces, si Pablo muere en este periodo de entre 66 y 68, obviamente el libro de Hechos fue escrito antes. Y ahí cuadra con lo que nosotros decimos entre 30 y 63.
Lucas tampoco menciona la persecución de Nerón, que comenzaron después del grande incendio de Roma en el año 64. Entonces, todos estos hechos indican que el libro de Hechos fue escrito en este. ¿Por qué es importante esto? Hermanos, es importante porque nosotros vamos a ver luego en el primer siglo, ya en el primer siglo, una persona absolutamente cuidadosa en dejar anotados, marcados, guardados todos los relatos del desarrollo de la Iglesia de Cristo en su primera instancia. Y es con que usted mire otros textos de la Biblia para que usted confirme. El libro de Hechos fue redactado en este periodo que hablé, y la última afirmación de los estudiosos, aquí no estoy hablando de mi propia investigación, está determinado por los estudiosos más conocidos entre el año 60 realmente después de Cristo. ¿Cuándo fue que usted tuvo un compromiso serio con Dios? ¿Cuándo fue que usted decidió en su corazón a creer que Jesús es Dios? Que Él no era solamente 100% hombre, sino que también era 100% Dios. Una persona con dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Dios, siendo Dios, nunca utilizó la condición de ser Dios para desarrollar su ministerio. Él tuvo que caminar, tuvo hambre, sed, hizo todo lo que un ser humano normal hace. Y Jesús, cuando tuvo que ir de Jerusalén a Decápolis, las 10 ciudades alrededor de Jerusalén, el Señor nunca usó su poder de omnisciencia o de omnipresencia, de repente pensar, yo me traslado para allá. Él fue caminando. Porque Él era nuestro representante, era ser humano 100% como todos los otros. Y el Señor desarrolla su ministerio sin utilizar el hecho de ser Dios, hace también los milagros por su fe como hombre. Y ahora que nosotros ya sabemos que en el primer siglo ya habían personas preocupadas de escribir para que la gracia de Dios alcanzara a vida de personas, não deve ser diferente hoy día. El objetivo del libro de Hechos, que dice Lucas cuando está escribiendo, él dice, me pareció bien, después de una acurada investigación de todo, desde su origen, darte, oh Teófilo, por escrito, excelentísimo, una exposición en orden, para que tengas plena certeza de las verdades en que fuiste instruído. Lucas capítulo 1, versículo 3 al 4. Usted va a encontrar esta declaración de Lucas. Cuando él dice, me pareció bien, después de investigar cuidadosamente todos y todo, desde su origen, darte por escrito, oh excelentísimo Teófilo, una exposición en orden, para que tengas plena certeza de las verdades en las que fuiste instruído. Cuando Lucas escribe a su amigo Teófilo, él ya lo había evangelizado. Él ya lo había enseñado las verdades, los valores y el amor de Dios. Él solo escribe para confirmar aquello que él ya había ministrado en el corazón de Teófilo. Y ahí está una explicación de que porque eventualmente personas cuando reciben un mensaje de WhatsApp de usted, él va a guardar esto en el corazón porque ya escuchó de usted la verdad central del Evangelio. Porque ya escuchó de su propia boca las verdades centrales del Evangelio. Lucas declara que tuvo la intención de escribir, tuvo el deseo, decidió escribir a su amigo sobre las verdades centrales del Evangelio de Jesús. Tomó una decisión en el corazón de gastar tiempo, de investigar, de poner en orden, de dejar absolutamente claro las verdades del Evangelio.
Anunciar el Evangelio no es una cosa irresponsable. Anunciar el Evangelio no es una cosa que hacemos cuando no tenemos que hacer otras cosas. Anunciar el Evangelio es un proyecto de vida. Es una decisión particular delante de Dios. Lucas declara su intención de escribir. Lucas declara su disposición para investigar. Lucas declara su deseo de poner en orden los acontecimientos desde el principio hasta el momento que Jesús fue levantado al cielo. Él tiene el trabajo de poner en orden los acontecimientos de todo el ministerio de Jesús. Pero él también luego tiene el cuidado de anotar el desarrollo de la iglesia en la vida de uno de los principales apóstoles para entregar a Teófilo. Significa amor por los perdidos, amor por los discípulos que están siendo entrenados. Los versículos que abren el libro de Hechos indican que la narrativa comienza con Jesús de Nazaret. La persona central de la historia de Lucas no es Pablo. La persona central de la historia de Lucas es la persona de Cristo. Y que el segundo volumen, Lucas pretende trazar la historia de la Palestina hasta Roma. Capítulo 1, versículo 1 al 18. Además, la naturaleza transitoria de Hechos con los milagros que iba a estar aconteciendo, con la persona de Cristo siendo el personaje principal después de su resurrección. Lo que él comienza aquí en el libro de Hechos es contar la resurrección de Cristo, es contar lo que hizo Jesús después de su resurrección. Es contar el contacto de Jesús después de la resurrección. Y luego, después de la resurrección, Él va a anotar lo que aconteció o cómo esta resurrección de Cristo transformó la vida de personas. Cómo la vida de Pablo fue transformada, cómo la vida de miles de personas fueron transformadas con este ministerio y Lucas destaca y lo relata de manera absolutamente clara. Hay varios aspectos en este libro revelados, en este orden que le hace, pero la soberanía de Dios en la fundación de la iglesia, en la propagación del Evangelio. Claramente Dios está en el trabajo y nada puede detener lo que el Señor está haciendo. Sin embargo, muchos de nosotros estamos perdiendo el privilegio de ser usados por Dios poderosamente. Y sin embargo, muchos de nosotros a lo mejor incluso estamos impidiendo que el avance de la iglesia sea de manera más fuerte y más poderosa por nuestra negligencia eventualmente. El poder del Espíritu Santo concedido a todos los que creían en Jesús fue también un destaque. Y noten que Lucas comienza diciendo que la iglesia recibió el poder de Dios, que Jesús envió el Espíritu Santo. Entonces el personaje central es Cristo en la vida de Lucas y en la vida de la iglesia. Entonces lo que él destaca la soberanía de Dios en la fundación de la iglesia. ¿Cuál es otra cosa que él destaca? Él destaca el poder del Espíritu Santo concedido a todos. ¿Cuál es la otra cosa que él destaca? La importancia de la oración en la vida de la iglesia. O sea, el personaje que Lucas está dejando como central es la persona de Cristo. Otra cosa que él destaca, voy a decir, primero él destaca la soberanía de Dios en la fundación de la iglesia. Segundo, el poder del Espíritu Santo concedido a la iglesia. Tercero, el poder de la oración en la vida de la iglesia. Cuarto, la importancia de la predicación de la palabra de Dios. Lucas pone esto en orden en el libro de Hechos en la medida que se van desarrollando los capítulos. El libro de Hechos tiene y lleva numerosos sermones y discursos, incluyendo 8 sermones de Pedro, 9 sermones de Pablo y un largo sermón de Esteban, y algunos más cortos, predicado por Santiago. Los mensajes de Pedro, Pablo y Esteban constituyen cerca de 25% del libro de Hechos.
la importancia de la predicación de la palabra de Dios, la importancia de la misión de Dios por medio de la iglesia para todos los pueblos. Este exterior, este ir más allá, es una responsabilidad de la iglesia. Es la línea principal de la historia de Hechos. El libro de Hechos nos revela a nosotros, nos muestra a nosotros cómo hacer evangelismo y misiones. El libro de Hechos nos enseña a nosotros cómo hacer evangelismo y misiones. Queridos, si él ya destaca estas realidades, la otra realidad de que Lucas destaca en el libro de Hechos es la realidad de la oposición y sufrimiento en la predicación del Evangelio. Esteban deja claro esto, pero Lucas tiene el cuidado de anotar que no todo es triunfalismo, que están todos estos detalles, pero hay una realidad que es oposición, que es sufrimiento en la medida que se va anunciando el Evangelio. Aunque Deus está soberanamente en el trabajo de la iglesia y nada puede detener este trabajo de Dios, sus siervos muchas veces sufren y sufren mucho y hasta la misma muerte por causa del Evangelio y en la causa del Evangelio. Esto no significa que Dios no está en el control, significa que la oposición es fuerte. Y un otro detalle que también Lucas deja claro es que la vida y organización de la iglesia depende de la dedicación de todos. Hechos nos da una visión clara de la vida de la iglesia primitiva y cómo la iglesia lidió con los problemas en la medida que crecía. En la medida que iba creciendo esta iglesia enfrentaba problemas terribles. Gente estava sendo detenida, gente estava sendo torturada, gente estava sendo muerta, gente estava sendo queimada viva e gente estava sendo buscada por las autoridades, por los soldados romanos, pero esta iglesia seguia crescendo. Nada e nadie podía detener el avance de la iglesia en los primeros siglos. Pero hoy día, en nuestra cultura, existen varios movimentos que eventualmente han frenado algunas iglesias locales. No la iglesia de Dios de manera universal, pero algunas iglesias locales han sido frenadas por movimentos culturales. Cuando adentro de la iglesia personas comienzan a relativizar el mandato del Señor y comienzan a poner sus propias prioridades en el lugar que solo debe ser puesto el Señor. Y comienzan a creer que los movimientos sociales y que los movimentos que están marcando la pauta en nuestro tiempo deben tener más preeminencia que la predicación del Evangelio. Y estos movimentos serán mejor combatidos con predicación del Evangelio. No tendrá el mismo efecto que usted salga a discutir con personas por ideología de géneros. No tendrá el mismo efecto que usted salir a discutir un montón de cosas y problemas sociales. No tendrá nunca el mismo efecto que usted predicar el Evangelio a estas personas. Porque al predicar el Evangelio a estas personas, usted deja de crear un problema con él y anuncia gracia de Dios. Y si Dios, por medio de su Santo Espíritu, transforma la vida de esta persona, ella va a tener la misma visión que usted después, sin que usted haya necesitado discutir con ella. Por lo tanto, queridos, el objetivo del libro de Hechos es dar a conocer el Evangelio de Cristo a una persona. Y este debe ser el objetivo nuestro hoy día, utilizando el libro de Hechos para aprender de cómo funcionaba la iglesia. La vida, la organización de la iglesia nos da esta visión clara de cómo funcionaba la iglesia primitiva, de cómo ellos enfrentaban los problemas, de cómo ellos resolvían los problemas en la medida que Dios les permitía crecer. Y para llegar al final de nuestra meditación de hoy día, la introducción al libro de Hechos, porque a partir de la otra semana vamos a comenzar con varios capítulos que vamos a tratar durante este periodo, y luego de terminar esta serie vamos a hacer una serie en el libro de Apocalipsis de 9 sermones, de una manera que el libro de Apocalipsis va a ser también mejor comprendido, y este libro de Apocalipsis será para complementar lo que vamos a aprender en la serie de Hechos.
Há três coisas importantes, simples declarações do livro de Hechos acá. Primeiro, Hechos de los Apóstoles, o hechos de la acción de Dios en la vida de la iglesia, el trabajo, la continuación del trabajo de Dios por medio de su iglesia, nos dice como el movimiento cristiano comenzó. Hechos nos dice a nosotros cómo comenzó todo el movimiento cristiano. La palabra cristiano significa seguidor de Jesús. Hechos es el único libro del Nuevo Testamento que describe los primeros pasos de la iglesia cristiana. El libro llena un espacio entre los evangelios y el restante del Nuevo Testamento. Porque terminan los evangelios y enseguida ya comienzan más adelante las cartas de Pablo y las cartas generales. Y el libro de Hechos llena ese espacio vacío que tiene entre estos dos aspectos del Nuevo Testamento y nos revela a nosotros todo el funcionamiento de esta iglesia que estaba naciendo poderosamente gobernada por el Espíritu Santo. Hechos es una historia resumida de la iglesia primitiva. No es una historia exhaustiva, porque si todo lo que vivió esta iglesia fuera a poner en libro, no tendríamos tiempo para leer cuántas fueron las acciones de Dios por medio del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Lucas no nos dice todo lo que gustaríamos saber, pero incluye todos los detalles que son esenciales al movimiento cristiano en los primeros siglos. Entonces, este es el primer aspecto. El segundo aspecto, Hechos nos muestra cómo la iglesia debe portarse dentro de una cultura de consumo. Porque en este entonces la cultura predominante era pagana. En este instante, cuando la iglesia primitiva estaba creciendo y explotaba en crecimiento, la cultura predominante era una cultura absolutamente pagana, Rodrigo. Y ahí, hoy día, nosotros eventualmente encontramos hermanos diciendo así, Denise: no, pastor, esta persona ahí es muy dura, él no cree en nada. Pero la cultura predominante de la iglesia primitiva, ellos estaban insertos en una cultura en donde el paganismo era dominante. Y crecieron asustadoramente. De tal forma que en Roma las personas decían: estos que han transformado y trastornado el mundo ya llegaron hasta nosotros. En una cultura predominantemente pagana, la iglesia de Dios crece. La iglesia debe contestar al paganismo de dos maneras. ¿Cómo sería? La iglesia debe dar testimonio poderoso de la vida de Cristo en nosotros. Esta es mi primera forma de contraatacar o de atacar la idea del paganismo, de responder al paganismo. La iglesia debe dar testimonio corajoso, valeroso sobre la persona de Cristo adentro de sí misma. La iglesia debe hablar y no callar. La iglesia debe hablar y no callar. En segundo lugar, la forma de combatir el paganismo es una comunión visible de todos los santos. Es una comunión visible de todos los santos. Decía de los primeros cristianos: ellos, ¿cómo se aman? ¿Cómo se aman tanto? Las personas miraban la iglesia primitiva y decían: ¿cómo es posible que se amen tanto? Y si nosotros miramos nuestra realidad hoy día, hasta en algunos casos podemos decir: ¿cómo es posible que no se amen? Porque en nuestra cultura de consumo, cada uno tiene su propia prioridad, la prioridad del otro y la necesidad del otro, la carencia del otro, generalmente no es preocupación nuestra. Estas dos cosas, testimonio con valor y comunión visible, ha sido una marca de esta iglesia de Dios en todos los tiempos. Pero algunas iglesias locales están atrapadas en medio de la cultura sin hacer aquello que Dios les llamó para hacer.
Algunas iglesias locales están con miedo de la persecución, están con miedo de la hostilidad, están con miedo de salir del cómodo lugar que están. Hechos nos enseña sobre esta misión universal de la iglesia de Cristo. El versículo que podríamos decir tema de Hechos es encontrado en el primer capítulo. ¿Cuál sería este versículo? ¿Cuál sería este tema? Es sencillo. Pero recibiréis poder al venir sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer juntos este versículo, Hechos 1:8. Vamos a leer todos juntos, por favor. Este es el versículo que debemos memorizar. ¿Todos encontraron? Vamos a leer juntos Hechos 1:8. Fuerte, por favor. ¿Usted cree en esto? ¿Usted acepta esto como verdad? Entonces, ¿por qué no está obedeciendo? ¿Usted cree que eso es verdad? ¿Y por qué no está siendo testigo fiel? Si aquí está, esta exhortación no va para usted. Pero si no está, la exhortación es para usted. Vamos a leer de nuevo. Por favor, comienza Gregorio. Fuerte. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Carlos Zúñiga, el Espíritu Santo ya vino sobre su vida. La frase siguiente es entonces: estás capacitado para ser testigo fiel de Jesús. Ya has recibido poder de Dios para ser testigo fiel de Jesús. Claudio Vargas, el Espíritu Santo ya ha venido sobre su vida. Estás capacitado para ser un testigo fiel del Señor Jesús. Y queridos, ser testigo fiel es ser mejor hombre en la casa, es ser mejor hombre en el trabajo, es ser mejor padre, es ser mejor profesional, es ser más íntegro cada día. Esto es recibir poder para dar testimonio. Lo demás el Señor va haciendo, las oportunidades van apareciendo. La iglesia no debe ser dividida con base en distinciones de raza, religión o clase social. Lo que comenzó en Jerusalén un día llegará a los rincones más lejanos del mundo, a todas partes del globo terrestre. Este era el plan de Jesús. Y el plan de Jesús te incluye a ti, me incluye a mí, de ser y dar testimonio con mucho valor en todas las instancias que el Señor nos permita. Los cristianos son llamados a alcanzar personas. Los cristianos son llamados a alcanzar personas. No hay un cristiano llamado para su propio bienestar. Los cristianos son llamados para alcanzar personas. Algunos de nosotros estamos preocupados con nuestro propio bienestar, pero no hay cristiano llamado para esto. Aunque esto es necesario, pero el llamado de Dios no es para esto. Aunque esta es una necesidad nuestra, y aunque no es malo tampoco, pero este no es nuestra prioridad. Debemos aprender esta realidad. Amén. Vamos a orar al Señor. Hermano presbítero Rodrigo Gallego, ¿puede orar al Señor, por favor? Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por la revelación que tú haces a nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos deja el libro de los Hechos, Señor, para saber cómo tu Espíritu Santo, Señor, transformó la vida de hombres, mujeres, Señor, y cómo les enseñaste a hacer iglesia, Padre, por medio de tu Espíritu, Señor, poder predicar tu palabra. Y te rogamos, Señor, que eso también pueda ser una realidad en nuestra vida, que hemos sido alcanzados por ti,
experiencia, Señor, de poder compartir tu palabra y el poder transformador tuyo, Señor, ahora. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amém, Senhor. Bem, queridos, pongámonos de pé, por favor.